Continúo para terminar el ejercicio que nos quedó interrumpido en el video anterior. El ejemplo era que teníamos un circuito donde no es ni un RLC serie ni un RLC paralelo, que calculábamos la admitancia total del circuito, más por Deris de esta admitancia cogíamos la parte imaginaria y la igualábamos a cero, y de ahí hallábamos la frecuencia de resonancia. Pero basados en esta admitancia, nos dábamos de cuenta que efectivamente, como eran Siemens, Siemens y Siemens, teníamos un circuito paralelo. Entonces hallábamos la conductancia, la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva. Pero que este circuito que está en Siemens lo podíamos llevar a un circuito equivalente en ohms, o sea, un RLC paralelo, pero con ohms. Es decir, hallamos la resistencia equivalente, la reactancia inductiva equivalente y la reactancia capacitiva equivalente. Es relativamente sencillo porque era invertir las conductancias y las susceptancias. Entonces, la resistencia equivalente me queda el inverso de la conductancia. La reactancia equivalente sería el inverso de la susceptancia inductiva. Y la reactancia capacitiva, pues, es el inverso de la susceptancia capacitiva. Entonces, al tener esto, ya tenemos, ahora sí podemos decir que tenemos nuestro circuito RLC paralelo. Entonces, ahora sí tenemos un RLC paralelo. Obviamente es un circuito equivalente del original. Entonces, tenemos un circuito RLC paralelo equivalente. Esto es importante, es un equivalente. Bien. Para los circuitos RLC paralelo, entonces ahora sí aplicamos la fórmula, las expresiones que tenemos para un paralelo. Por ejemplo, que el factor de calidad en resonancia es igual a la resistencia sobre la reactancia inductiva o capacitiva en resonancia. Que para este caso aquí, para este caso, lo que tenemos, como es un circuito equivalente, para este caso lo que tenemos es que la factor de calidad en resonancia es una R equivalente sobre una reactancia inductiva equivalente, porque recuerde que lo que tenemos son valores equivalentes, pero ya los tenemos, entonces podemos simplemente hacer. Entonces miren que para el ejercicio, el factor de calidad en resonancia es la R equivalente que nos dio esta cantidad, lo dividimos por la XL que nos dio esto, y si observan que al hacer la división del uno por el otro, simplemente encontramos que el factor de calidad es la frecuencia de resonancia por L sobre la resistencia. Miren que me queda omega L sobre R. Entonces, como ya tenemos la expresión, esta ya sería la expresión para nuestro ejemplo de cómo sería el factor de calidad, solo para este ejemplo. Entonces, simplemente como tenemos los valores, podríamos decir, el factor de calidad es igual a omega 0, que ya la habíamos encontrado. Omega 0 nos dio 1732. Por el valor de la bobina, que el valor de la bobina era 50.000, entonces 50 por 10 a la menos 3. Y eso dividido en el valor de la resistencia, que era 50. Entenderán que al hacer ese cálculo nos da que el factor de calidad es 1.732. Entonces, acabamos de encontrar la otra de las preguntas, que era hallar el factor de calidad del circuito, 1.732. Bien, como ya tenemos nuestro equivalente, este es nuestro equivalente paralelo, pues vuelvo y les insisto en que lo que hacemos es aplicar las fórmulas del paralelo. Y recordarán que las fórmulas del paralelo era el ancho de banda, el ancho de banda era igual a omega 0 sobre Q0. Entonces, como yo ya tengo la frecuencia de resonancia y como tengo el factor de calidad, ya puedo determinarlo. Entonces, para el circuito, el ancho de banda sería igual a 1732
que es la frecuencia de resonancia, sobre 1,732. Entonces lo que acabamos de encontrar es que el ancho de banda del circuito es de 1000 radianes por segundo. Ese es el resultado de la otra pregunta que nos hacía el ejemplo. Entonces acabamos de encontrar que el ancho de banda es de 1000 radianes por segundo. Entonces, ya tenemos con el video anterior que habíamos calculado la frecuencia de resonancia. En este acabamos de encontrar el factor de calidad y acabamos de encontrar el ancho de banda. Entonces, les resumo, ¿cómo es que vamos a trabajar? ¿Cómo es que vamos a trabajar los circuitos que no son, estos circuitos que no son ni RLC serie ni RLC paralelo? Lo que vamos allá a hacer es lo siguiente. Calculamos la admitancia equivalente o la impedancia equivalente. Eso lo podemos trabajar con el uno o con el otro. Al tener la admitancia o la impedancia, lo que hacemos es coger la parte imaginaria de ellos, o sea, la parte imaginaria de la admitancia o la parte imaginaria de la impedancia, la igualamos a cero y de esta expresión, de esta igualdad a cero de la parte imaginaria es de donde despejamos la frecuencia de resonancia. Como el circuito se lleva a una Y equivalente o a una Z equivalente, pues entenderán que lo que se hace es llevarlo a un RLC paralelo, llevar el circuito a un RLC paralelo equivalente o llevar el circuito a un RLC serie, porque recuerden que si trabajo con impedancia es on más on más on, que esto es un serie. Entonces se lleva a un RLC serie equivalente. Conclusión, ¿qué es lo que van a hacer? Llevar los circuitos a un paralelo equivalente o llevar los circuitos a un serie equivalente. Entenderán que si trabajan con admitancia lo llevan a un paralelo, si trabajan con impedancia lo llevan a un serie. Y una vez tengan el circuito, ya sea en paralelo o ya sea en serie, ¿qué es lo que hacen? Aplicar las fórmulas que ya se tienen para el paralelo o para el serie. Entonces, cuando ya tengan el paralelo equivalente o el serie equivalente, lo que hacen es coger las respectivas expresiones. ¿Expresiones de quién? Cogen las expresiones de Q0, de ancho de banda, de omega 1, de omega 2. Es decir, cogen las expresiones que tienen para los respectivos circuitos serie o paralelo. Y de esa manera vamos a trabajar los circuitos que son mixtos, o sea, los circuitos que no son ni serie ni paralelo. ¿A qué hacemos? Llevarlos a un serie o paralelo equivalente. En un próximo video veremos otro ejemplo de estos, donde los circuitos no son ni serie ni paralelo.